El sol de marzo estaba en lo alto cuando Elena descendió de la carreta vieja que la había traído hasta allí. Era el año de 1858 y el polvo del camino se pegaba a su vestido de luto, gastado y casi gris. No era una llegada, era el final de una huida desesperada. A sus pies, sus 3 hijos, Mateo, Ana y el pequeño Lucas, miraban el paisaje con ojos vacíos. El calor era sofocante, un tipo de castigo seco que contrastaba con la tormenta que había marcado el inicio de su desgracia. Habían sido expulsados de la única casa que conocían. Eran las víctimas de una tragedia. La viuda y los huérfanos de Martín, el capataz, muerto hacía apenas una semana en un accidente que olía a pólvora y traición. Elena apretó al pequeño Lucas contra su pecho, su llanto ya seco por el agotamiento. El recuerdo de la noche anterior era una herida abierta que sangraba sin cesar. Ricardo, su cuñado, el nuevo patrón de la hacienda que llevaba el nombre irónico de La Desdichada, los había echado sin piedad ni remordimiento. «La hacienda no mantiene vagos», había escupido mientras sus hombres, con la mirada clavada en el suelo por vergüenza, lanzaban sus pocas pertenencias al camino polvoriento. Elena no había rogado. No le quedaban lágrimas para hacerlo después de una semana llorando a su esposo. Solo había recogido a sus hijos, su única posesión verdadera en este mundo cruel, y había empezado a caminar bajo el sol abrasador, sin saber a dónde ir. Sabía en lo profundo de su corazón que Ricardo no solo quería la tierra. La quería a ella, como un trofeo, como una posesión más. Y había escuchado sus planes oscuros. Planeaba vender a los niños a un obraje en el sur, donde los niños trabajaban hasta morir entre las máquinas textiles. La desesperación le dio la fuerza que el hambre le quitaba. Una fuerza nacida del instinto maternal más puro. Habían caminado toda la noche bajo las estrellas frías, lejos de la casa principal con sus paredes blancas y techos de tejas rojas, lejos de los campos cultivados donde Martín había trabajado hasta el último día de su vida, hasta el límite más remoto de la propiedad. Y ahora, bajo ese sol implacable que amenazaba con matarlos de insolación, solo quedaba una opción. Una sola. Frente a ellos, en la loma más alejada y solitaria, se erguía el viejo granero de piedra. Nadie se acercaba allí. Los peones lo llamaban el nido de la víbora, un lugar tan antiguo como la hacienda misma, abandonado por décadas, rodeado de leyendas negras sobre bestias y almas en pena. Se decía que un jaguar gigante, del tamaño de un caballo, y una anaconda más larga que 3 hombres acostados, habitaban ese lugar maldito. Los campesinos juraban por todos los santos que el propio diablo guardaba esa puerta con sus criaturas infernales. Pero para Elena, exhausta y desesperada, el verdadero diablo vestía botas limpias y dormía en camas de plumas en la casa grande. Ese granero olvidado por Dios y los hombres era su única salvación posible. La subida a la loma fue una agonía lenta y dolorosa. El sol calentaba las piedras del sendero, quemando las suelas gastadas de sus zapatos hasta hacerlos humear. Mateo, de apenas 8 años, intentaba proteger a la pequeña Ana de 4 años con su sombra delgada, su cuerpo frágil apenas suficiente para bloquear algo de luz. Cuando finalmente llegaron a la entrada del granero, el aire pareció enfriarse de repente, como si hubieran cruzado un umbral invisible entre 2 mundos. La estructura de piedra era imponente, más grande de lo que parecía desde abajo, construida con bloques enormes que ningún hombre moderno podría mover. El silencio que la rodeaba era más pesado que el calor del mediodía. No se oían pájaros cantando en los árboles cercanos. Ni siquiera el zumbido constante de los insectos que normalmente llenaba el aire del campo. Era como si la vida misma temiera acercarse a esa puerta negra y antigua, como si un círculo invisible de muerte rodeara el edificio. Elena tragó saliva con dificultad, el sabor metálico del miedo puro llenando su boca. Era esto, entrar en lo desconocido, o morir bajo el sol sin piedad con sus 3 hijos. La elección era tan simple como terrible. La puerta de madera maciza, gris y agrietada por décadas de abandono y clima extremo, cedió con un gemido profundo que pareció un lamento humano escapando de las entrañas de la tierra. El interior era una oscuridad repentina, fresca y densa, tan espesa que casi se podía tocar. El olor los golpeó de inmediato como un puño invisible en la cara.
Era una mezcla nauseabunda de moho verde y negro, paja podrida que llevaba décadas descomponiéndose lentamente, y algo más, algo profundamente animal, penetrante y almizclado. El olor inconfundible de un cubil de depredador, de un lugar donde la muerte visitaba regularmente. Elena empujó a los niños detrás de ella con firmeza, colocando su cuerpo como escudo entre ellos y lo que fuera que habitaba en esa oscuridad amenazante. Sus ojos luchaban desesperadamente por adaptarse a la penumbra, parpadeando rápidamente mientras formas vagas comenzaban a emerger de las sombras. «Mamá, tengo miedo», susurró Ana con voz temblorosa, aferrándose a su falda con dedos pequeños y fríos. «Aquí estaremos a salvo, mi amor», mintió Elena, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra en su pecho, tan fuerte que temía que pudiera explotar. Sabía que no era cierto, pero tenía que darles esperanza, aunque fuera falsa. Acomodó a los niños en un rincón sobre un montón de paja que parecía más limpia que el resto, usando su propio rebozo gastado para taparlos y darles algo de calor en ese frío antinatural. La quietud del interior era casi tan aterradora como los ruidos de la noche anterior, cuando los hombres de Ricardo gritaban y maldecían mientras los expulsaban. Rebuscó en el pequeño morral que cargaba, sus dedos temblorosos y torpes buscando el trozo de vela que había guardado como su posesión más preciada. Encendió la mecha con el pedernal que Martín siempre llevaba, y la pequeña llama amarilla pareció patéticamente insignificante en la vastedad de la oscuridad que los rodeaba. La luz parpadeante reveló lentamente un espacio enorme, mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había vigas gruesas que se perdían en lo alto como las costillas gigantes de una bestia muerta hace mucho tiempo. Montones de paja vieja y herramientas oxidadas olvidadas por generaciones. Y entonces lo vio, y su sangre se congeló en sus venas. El granero no estaba vacío en absoluto. En la penumbra más profunda, al fondo del granero donde la luz de la vela apenas llegaba como un susurro amarillo, 2 puntos ambarinos la observaban fijamente, sin parpadear, brillando con una luz interior que no era completamente natural. Elena se congeló por completo, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Su mano buscó instintivamente un machete oxidado que había visto tirado cerca de la entrada, sus dedos cerrándose alrededor del mango carcomido. No era un animal de granja. Esos ojos eran salvajes, antiguos, depredadores. Un gruñido bajo y profundo hizo vibrar el suelo de tierra apisonada bajo sus pies, un sonido que sentía más en el pecho que en los oídos. La luz de la vela tembló en su mano, revelando gradualmente la silueta completa. Un jaguar. No una leyenda contada al calor de las fogatas para asustar a los niños, sino una bestia enorme y real, con la piel manchada de negro y dorado que había hecho de ese granero su cubil personal. Era más grande que cualquier perro, más grande que un becerro, puro músculo y furia contenida. El animal se levantó lentamente con una gracia líquida y mortal, estirando cada pata con deliberación, pero sin mostrar agresión inmediata. Solo una curiosidad regia, como un rey evaluando a los intrusos en su castillo olvidado. Elena contuvo el aliento hasta que sus pulmones ardieron, colocando un dedo tembloroso sobre sus labios agrietados para que Mateo, que estaba a punto de gritar con terror, guardara silencio absoluto. Un solo grito podría despertar el instinto de caza del felino. El jaguar la miró directamente a los ojos, una mirada que duró una eternidad. Luego miró a los niños acurrucados detrás de ella, evaluándolos con esos ojos dorados e inteligentes. Y entonces, para su sorpresa absoluta, pareció soltar un suspiro cansado, casi humano, antes de volver a recostarse sobre sus patas delanteras. No iba a atacar. Al menos no en ese momento. Era como si supiera quiénes eran, como si reconociera algo en ellos, o quizás simplemente no los consideraba una amenaza digna de su atención. La tensión en el pecho de Elena comenzó a disminuir lentamente, reemplazada por una confusión helada que era casi peor que el miedo puro. Pero el terror aún no había terminado su obra. Solo había cambiado de forma, como una serpiente mudando de piel. Desde las vigas superiores, en lo más alto del granero, algo más se movió en la oscuridad. No fue un sonido audible. Fue un desplazamiento de peso considerable que hizo crujir la madera vieja y seca de manera ominosa. La luz de la vela se alzó siguiendo el instinto maternal de Elena, sus ojos buscando la nueva amenaza.
Allá arriba, en las sombras que la llama no podía alcanzar completamente, enroscada alrededor de la viga principal como una decoración macabra, una anaconda gigantesca del grosor del tronco de un árbol joven desenroscó parte de su cuerpo interminable. Su piel, cubierta de patrones oscuros y verdosos como un tapiz antiguo, brilló húmeda y aceitosa a la luz temblorosa de la vela. Los niños jadearon con terror, sus pequeños cuerpos temblando violentamente. Pero Elena, en lugar de gritar o huir como cada instinto en su cuerpo le gritaba que hiciera, sintió una calma extraña, casi sobrenatural, que se apoderó de ella como un manto pesado. El nido de la víbora era completamente real. Las bestias que Ricardo y los peones usaban para asustar a la gente en las noches oscuras, los guardianes de las leyendas susurradas en voz baja, estaban allí, reales como la piedra y el aire, pero no parecían perturbados por su presencia humana. El jaguar cerró sus ojos dorados lentamente, como si estuviera volviendo a un sueño interrumpido, y la serpiente permaneció inmóvil en las vigas, un dios perezoso e indiferente observando a mortales insignificantes. En ese momento extraño y suspendido en el tiempo, Elena comprendió algo profundo, algo que cambiaría todo. Las criaturas más temidas de toda la hacienda no eran la verdadera amenaza para ella y sus hijos. La verdadera bestia, el verdadero monstruo, estaba en la casa grande con su ropa fina y sus palabras suaves que escondían veneno. Irónicamente, en el lugar más peligroso y temido de toda la desdichada, ella y sus hijos acababan de encontrar la protección más segura que podían tener. Elena no durmió ni un solo segundo esa primera noche interminable. Pasó cada minuto sentada con la espalda apoyada contra la piedra fría y húmeda del muro, el machete oxidado sobre sus rodillas temblorosas, y el pequeño Lucas durmiendo febril en su regazo, su frente caliente al tacto. Escuchaba con atención casi dolorosa. El granero estaba vivo con sonidos que nunca había imaginado. El jaguar en el fondo respiraba con una cadencia profunda y rítmica, un sonido que, sorprendentemente, era más tranquilizador que aterrador, como el latido del corazón de la tierra misma. La serpiente, apenas un bulto oscuro en las vigas altas, era solo una sombra más pesada que las otras sombras que poblaban el techo. De vez en cuando, la madera crujía bajo su peso cuando se movía levemente, y Elena contenía la respiración cada vez. Mateo y Ana, completamente agotados por el miedo acumulado y la larga caminata bajo el sol brutal, finalmente se habían rendido al sueño, acurrucados sobre la paja que olía a décadas de abandono y olvido. Afuera, el calor intenso del día se había disipado gradualmente, dando paso a una noche fría característica de las tierras altas. Pero allí dentro del granero, entre las gruesas paredes de piedra, el silencio era diferente al del mundo exterior. Era un silencio protegido, envuelto, como estar en el vientre de la tierra misma. La primera luz tenue del amanecer se filtró a través de las grietas altas del techo de madera podrida y las pequeñas troneras angostas de piedra, dibujando barras finas de polvo dorado suspendido en el aire completamente inmóvil. Con la claridad creciente de la mañana, el verdadero tamaño impresionante de los guardianes se reveló en toda su gloria terrible. El jaguar era absolutamente magnífico, una obra de arte viviente. Su pelaje grueso y lustroso brillaba incluso en la penumbra, cada mancha negra perfectamente delineada contra el dorado profundo de su piel. Abrió un ojo ambarino lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Los miró sin el menor interés, y luego bostezó ampliamente, mostrando unos colmillos marfileños del tamaño de dedos humanos antes de empezar a lamerse una pata delantera con total indiferencia, como un gato doméstico gigante y mortal. Mateo, que acababa de despertar con el sol, soltó un jadeo ahogado al verlo tan claramente por primera vez. La luz del día lo hacía aún más real, más imposible de negar. Elena le apretó el hombro con fuerza maternal. «No te muevas, hijo, no somos su presa. Mientras no lo amenacemos, no nos hará daño». La anaconda, perezosa y antigua, se había movido unos metros por la viga principal durante la noche. Su piel, un mosaico complejo de patrones oscuros y verdosos que parecían contar una historia en un lenguaje olvidado, brillaba con la humedad de la noche capturada en sus escamas. Pasaron 2 días largos y lentos. El hambre se convirtió rápidamente en una amenaza más inmediata y tangible que las bestias que compartían su refugio. El terror inicial,
tan intenso que había paralizado a los niños, dio paso gradualmente a una rutina surrealista y extraña. Elena les prohibió terminantemente a los niños cruzar una línea imaginaria que trazó en el suelo de tierra con un palo. Crearon un pequeño campamento cerca de la puerta lateral, un nido humano hecho de paja limpia y miedo contenido. El jaguar salía religiosamente al anochecer, deslizándose por un hueco en la pared de piedra que Elena no había notado al principio. Un hueco demasiado grande e irregular para ser natural, como si hubiera sido hecho a propósito hace mucho tiempo. Regresaba siempre antes del alba, su pelaje manchado ahora con sangre fresca, su olor a bosque, tierra mojada y muerte reciente impregnando el aire del granero. La serpiente rara vez se movía durante el día, una estatua viviente de escamas y paciencia infinita que observaba todo desde su trono elevado en las alturas, como un juez silencioso evaluando a los mortales debajo. Pero la comida que habían traído, un mendrugo seco de pan y un trozo pequeño de queso más duro que la piedra, se acabó completamente el primer día. Lucas lloraba de hambre con un sonido débil y desgarrador que partía el alma de Elena en pedazos cada vez más pequeños. A la tercera mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de colores pálidos, Elena se despertó no por el llanto débil de Lucas, sino por un olor diferente. Un olor metálico y fresco que no estaba allí la noche anterior. El pánico la atenazó inmediatamente, helándole la sangre. ¿Había atacado el jaguar a los niños mientras ella dormía exhausta? Su corazón dejó de latir por un momento terrible. Contó las cabezas en la penumbra con ojos desesperados. Mateo, respirando suavemente. Ana, acurrucada en una bola. Lucas, durmiendo febril pero vivo. Todos estaban allí, todos respiraban. El alivio casi la hace llorar. Entonces lo vio y no pudo creer lo que sus ojos le mostraban. Cerca de la entrada del granero, pero no demasiado cerca de su campamento improvisado, como respetando cuidadosamente un territorio invisible que ella había marcado, yacía el cuerpo todavía tibio de un venado joven. Su cuello estaba limpiamente roto, muerte rápida y profesional. El jaguar no estaba a la vista en ese momento. Elena miró hacia el fondo oscuro donde él dormía habitualmente, y luego volvió a mirar al venado muerto. No había sido un accidente casual. No era una presa olvidada. Era un pago deliberado. O tal vez una ofrenda antigua a los nuevos habitantes de su territorio. El depredador que compartía su techo les estaba dando de comer a propósito. Estaba cuidando de la manada, aunque esa manada fuera humana y extraña. Con manos temblorosas por la emoción y el hambre, Elena usó el machete oxidado para cortar la carne fresca, su vergüenza momentánea de carroñera, alimentándose de las sobras de un animal salvaje completamente eclipsada por la necesidad desesperante de alimentar a sus hijos hambrientos. Encendió un fuego pequeño y prácticamente sin humo en un rincón apartado del granero, usando piedras planas que encontró para ocultar cuidadosamente las llamas del mundo exterior. El olor maravilloso de la carne asándose llenó rápidamente el granero, mezclándose extrañamente con el almizcle de los animales y el polvo de décadas acumulado. El jaguar regresó mientras ella cocinaba, entrando por su hueco secreto. Se detuvo en seco, observándola desde la distancia segura con esos ojos que veían demasiado, pero no hizo ningún intento de reclamar su presa cazada. Simplemente la miró fijamente, como si la estuviera evaluando cuidadosamente, como si entendiera perfectamente el pacto no hablado que existía entre ellos ahora. Elena le dio a Mateo y Ana los primeros trozos calientes de carne tierna. Comieron con una desesperación animal que nunca había visto en ellos. Lágrimas calientes de alivio puro corriendo por sus rostros sucios, dejando líneas limpias en sus mejillas. Ese día, algo fundamental cambió en el granero. El miedo visceral a las bestias se disolvió lentamente, reemplazado por un respeto profundo y extraño, casi reverencial. Pero la seguridad relativa del granero de piedra era también una prisión invisible. El venado se acabaría eventualmente. ¿Y luego qué? Una tarde calurosa, mientras buscaba agua de lluvia acumulada en un barril oxidado que había descubierto fuera del granero, manteniéndose muy cerca de la puerta y lista para correr, Elena escuchó voces masculinas que pasaban por el sendero rocoso de abajo. No la vieron agachada detrás de unos arbustos espinosos. Eran dos peones de la hacienda que ella reconoció. Ricardo está furioso.
dijo uno con voz cansada que se escuchaba clara en el aire quieto de la tarde. Dice que si no la encuentra para el fin de semana, venderá a los niños al Obraje del Sur. No le importa ya cuánto le den. ¡Y a ella!, añadió el otro con un tono que hizo que la piel de Elena se erizara. Bueno, ya sabes lo que quiere hacer con ella. Lo ha dicho bastante claro cuando se emborracha. Elena sintió que el suelo sólido desaparecía bajo sus pies, como si se hubiera abierto un abismo. El mareo la golpeó con fuerza. No era solo supervivencia día a día lo que enfrentaba. Era una carrera contra el tiempo, y el reloj corría rápido. Regresó al granero con piernas temblorosas, el miedo frío de la certeza absoluta, reemplazando la esperanza momentánea que había comenzado a sentir. Mateo fue el primero en notar su expresión. «¿Qué pasa, mamá?». Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo sus huesos delgados bajo la piel. «Tenemos que actuar pronto, mi amor. No podemos quedarnos escondidos para siempre». Esa noche, la desesperación de Elena se convirtió en una energía febril que quemaba en sus venas. Sabía con certeza absoluta que Ricardo volvería pronto, y el miedo ancestral a una serpiente no detendría por mucho tiempo a un hombre consumido por la codicia y la lujuria. El fuego era el siguiente paso lógico para él. Quemar el granero con todos dentro y culpar a las bestias salvajes o a un accidente. Miró a sus hijos dormidos, tan inocentes y confiados, y supo que no podía simplemente esperar a que sus protectores animales los salvaran milagrosamente. Tenía que haber algo más en ese lugar maldito. ¿Por qué Ricardo le temía tanto personalmente? ¿Por qué la gente del pueblo lo evitaba con tanto fervor casi religioso, persignándose al pasar cerca? Las leyendas, entendió con una claridad repentina, a menudo se construyen cuidadosamente para ocultar verdades incómodas, no para revelarlas abiertamente. Tenía que haber un secreto humano, no solo bestial, escondido entre esas piedras antiguas. A la mañana siguiente, en cuanto el jaguar salió por su hueco habitual para su cacería matutina, Elena le dio a Mateo la tarea más importante de su corta vida. Vigilar la entrada atentamente y gritar si veía a alguien acercarse, y cuidar de Ana y Lucas en el rincón seguro. «Hoy voy a encontrar nuestra salida de aquí», le dijo con firmeza, poniendo sus manos ásperas sobre los hombros delgados del niño. «Confío en ti, hijo». Mateo asintió con una seriedad que le partió el corazón. Estaba creciendo demasiado rápido, madurando bajo el peso de la tragedia. Elena tomó la única vela que le quedaba y el machete oxidado, y se adentró con determinación en la oscuridad del fondo del granero, el territorio que hasta ahora había respetado cuidadosamente como el cubil sagrado del jaguar. El olor era completamente abrumador en el fondo. El almizcle penetrante del felino mezclado con el polvo de paja de décadas y un olor profundo a tierra húmeda y antigua. El suelo estaba cubierto de huesos viejos y blanqueados, algunos pequeños de conejos y aves, otros de animales más grandes como ciervos y tal vez incluso ganado. Elena avanzó con cuidado extremo, la luz temblorosa de la vela proyectando sombras danzantes que parecían moverse por sí mismas como fantasmas burlones. Palpaba las paredes de piedra cuidadosamente con su mano libre, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier irregularidad en la superficie antigua. La construcción era increíblemente sólida, obra de manos expertas de generaciones anteriores, pero se sentía más como una tumba sellada que como un simple edificio agrícola. Fue entonces cuando casi tropezó con algo oculto. No era paja suelta. Era una pila deliberada de barriles podridos apilados en un rincón oscuro y olvidado. Con un esfuerzo físico que le hizo doler los músculos de la espalda y los brazos, empujó el primer barril pesado. Se deshizo bajo sus manos como papel mojado, la madera convertida en una pasta húmeda y maloliente que se desmoronaba al tocarla, pero detrás de él, la pared de piedra no era uniforme como el resto. Había un hueco oscuro justo a la altura de su cintura, escondido perfectamente. Metió la mano con el corazón latiendo furiosamente, sintiendo la piedra fría y húmeda. Sus dedos rozaron algo que no era piedra natural. Era madera trabajada, madera tallada por manos humanas. Una losa gruesa de madera estaba incrustada cuidadosamente entre las piedras, tan bien ajustada que era casi invisible. Tiró de ella con todas sus fuerzas, pero estaba atascada por el tiempo y la humedad. Usó la punta del machete como palanca, haciendo saltar astillas antiguas. La madera finalmente cedió con un crujido seco.
revelando un nicho oscuro excavado profundamente en la pared. Su corazón latía desbocado, tan fuerte que podía sentir el pulso en su garganta. Acercó la vela temblorosa al hueco negro. Dentro no había oro brillante, ni joyas preciosas, ni nada que resplandeciera con riqueza material. Solo había una pequeña caja de madera finamente tallada, cubierta por una capa gruesa de polvo gris y telarañas densas. Era pequeña, del tamaño de una caja de costura, pero había algo en ella, una presencia casi tangible. Estaba sorprendentemente seca, protegida perfectamente de la humedad penetrante del granero por el nicho sellado de piedra. Elena la sacó con manos temblorosas de anticipación y miedo mezclados. No estaba cerrada con llave ni con candado. Había una sensación de urgencia creciendo en su pecho, como si la caja la hubiera estado esperando específicamente a ella durante todos estos años. El destino de sus hijos, lo supo en ese instante con absoluta certeza, dependía completamente de lo que había dentro de esa caja antigua. Regresó rápidamente a la luz grisácea de la entrada, donde los niños la observaban con una expectación silenciosa y ansiosa. Se sentó en el suelo de tierra con la caja sobre su regazo tembloroso. Por un momento dudó, su mano suspendida sobre la tapa. ¿Y si contenía algo peor que el miedo que ya enfrentaban? ¿Y si era la respuesta a por qué este lugar estaba verdaderamente maldito? Pero el sonido aterrador del galope de los hombres de Ricardo resonaba en sus oídos como una advertencia. El miedo a Ricardo era infinitamente mayor que el miedo a lo desconocido encerrado en esa caja. Levantó el pequeño pestillo de bronce que soltó un chirrido agudo después de décadas de inmovilidad y abrió la tapa lentamente. El contenido la decepcionó profundamente al principio. No había riqueza tangible alguna, solo papeles amarillentos y quebradizos y un diario pequeño con la tapa de cuero gastado, tan rígido por el tiempo que crujió al tocarlo. Olía a tiempo antiguo condensado y a un perfume floral casi imperceptible, un fantasma débil de aroma que sobrevivía imposiblemente. Cogió el diario primero con reverencia. En la portada de cuero agrietado, grabadas en letras doradas casi completamente borradas por el tiempo, leyó un nombre que hizo que su respiración se detuviera. Matilde era el nombre de la madre de Martín y Ricardo, la matrona original de la desdichada, muerta hacía más de 20 años. Una mujer de la que solo se hablaban susurros y leyendas contradictorias de su dureza inquebrantable. Junto al diario había un sobre sellado cuidadosamente con lacre rojo, el sello oficial de la familia. Estaba dirigido con una caligrafía elegante pero temblorosa, como escrita por manos ancianas. A mi hijo Martín, o a quien tenga el valor de encontrar esto. Elena sintió un escalofrío profundo recorrer su columna vertebral. La matriarca había escrito esto sabiendo perfectamente que sería encontrado algún día. Pero ¿por qué esconderlo aquí, en el lugar más temido y evitado de toda la hacienda? Desenvolvió el otro documento con cuidado. Era un papel oficial doblado muchas veces con pliegues marcados. Un testamento legal. Elena no sabía leer muy bien, solo lo suficiente para deletrear los nombres básicos y entender las palabras simples, pero reconoció inmediatamente el sello oficial del notario impreso en la parte inferior. Se sentó allí en el suelo duro del granero, rodeada por el olor penetrante de las bestias y la paja podrida, y empezó a descifrar trabajosamente el diario. La luz débil de la mañana entraba por la puerta entreabierta, iluminando las páginas amarillentas. La matriarca no escribía sobre cosechas abundantes o ganado próspero. Escribía sobre el dolor profundo. Escribía sobre un secreto oscuro que la estaba matando lentamente por dentro. Elena leyó la primera línea completa y legible, y el mundo se detuvo. Ricardo no es hijo de mi marido. Es la semilla maldita de la violencia, el hijo del capataz que me tomó por la fuerza antes de que mi legítimo esposo lo matara por ello. Elena soltó un jadeo audible que hizo que Mateo levantara la vista alarmado. Las manos de Elena temblaban tan violentamente que casi deja caer el diario precioso. Ricardo no era el heredero legítimo de nada. Era un bastardo nacido de la violencia más brutal, criado como hijo legítimo por una mujer atormentada. Continuó leyendo con creciente horror y comprensión, su mente atando cabos que siempre habían estado allí, pero que nadie había querido ver. La matriarca había criado a Ricardo como suyo por obligación social y vergüenza, pero siempre con el temor constante de la naturaleza oscura y violenta que había heredado genéticamente de su verdadero padre criminal. Martín, por otro lado,
Era su sol brillante, su verdadero y único heredero legítimo. El diario revelaba página tras página cómo Ricardo siempre había odiado profundamente a Martín desde la infancia, cómo lo había atormentado psicológicamente desde que eran niños pequeños, cómo había planeado durante años, y luego la última entrada, fechada apenas una semana antes de la muerte de Matilde. He descubierto la verdad completa sobre este granero antiguo. Los animales que viven aquí no son una maldición enviada por el diablo, son una protección natural. He escondido mi voluntad verdadera aquí, en el único lugar que Ricardo siempre temió desde niño sin saber por qué, el lugar que guarda mi verdadera riqueza, la verdad. Con el aliento completamente atascado en la garganta, Elena dejó el diario a un lado con cuidado. El cuero gastado se sentía tibio por el contacto de sus manos sudorosas. Ricardo era un impostor completo. Toda su vida, su arrogancia insoportable, su derecho asumido a la propiedad, todo era una farsa cruel construida sobre la violación y el silencio forzado de una mujer muerta. Ahora entendía perfectamente el odio visceral de Ricardo hacia Martín. No era solo rivalidad normal entre hermanos. Era el odio profundo del usurpador hacia el heredero legítimo, el odio del bastardo hacia el hijo verdadero. El aire en el granero pareció enrarecerse de repente, cargado con el peso invisible de este secreto enterrado durante décadas. Miró hacia la oscuridad del fondo, donde Sombra, como Mateo había comenzado a llamar al jaguar, descansaba invisible, y se preguntó si la bestia sabía que era la guardiana silenciosa de una herencia robada. Sus dedos sucios de tierra y hollín se movieron hacia el otro sobre, el que estaba sellado con lacre rojo y dirigido. A mi hijo Martino, a quien tenga el valor de encontrar esto. Ella tenía el valor. El hambre y el miedo constante se lo habían dado. Lo habían forjado como acero en el fuego. El sello estaba increíblemente duro. El lacre tan antiguo que parecía piedra roja. Usó la uña del pulgar para romperlo y el sonido seco de la cera al partirse resonó en el silencio absoluto del granero. Fue un acto final irreversible. Desdobló el papel con cuidado extremo. No era una carta sentimental de madre a hijo. Era el testamento oficial, el verdadero, el que anulaba legal y completamente todo lo que Ricardo creía poseer. Mateo se había acercado silenciosamente, sus ojos grandes y serios, fijos en el papel amarillo. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó con voz susurrante. «Es nuestra salvación, hijo», susurró Elena sin apartar la vista del documento. «O nuestra muerte. Todavía no sé cuál». Su lectura era dolorosamente lenta, tropezando con las palabras formales y legales, pero el significado era tan claro como un golpe directo en el rostro. Cada frase leída era un ladrillo más en la fortaleza de su derecho legal. «Yo, Matilde, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coerción, declaro solemnemente que mi hijo Ricardo, nacido no de mi amado esposo legítimo, sino de un acto brutal de violencia». Elena tragó saliva con dificultad. El veneno crudo de esas palabras escritas la estremeció hasta los huesos. Continuó leyendo, su voz apenas un murmullo tembloroso. «Desheredado a Ricardo de toda posesión, tierra y nombre. Su naturaleza oscura y violenta, un eco maldito de su verdadero padre criminal, no es digna de la herencia de esta familia honorable. No recibirá ni un grano de esta tierra, ni un centavo de esta casa, ni una gota de mi sangre». Elena tuvo que detenerse para respirar. El impacto brutal de la declaración la dejó completamente sin aliento. La matriarca no había sido sutil ni diplomática. Había lanzado una maldición legal devastadora desde la tumba, esperando pacientemente el momento correcto. Esto era infinitamente más que una simple desheredación técnica. Era un juicio final moral. Y entonces vino la siguiente cláusula, la que lo cambiaría todo. La totalidad de la hacienda a la desdichada, desde el río hasta la loma del granero, la casa principal y todos los campos de labor, los ganados y las construcciones, los dejo única y enteramente a mi amado hijo Martín, fruto legítimo de mi matrimonio. Elena leyó el nombre de su esposo muerto, y las lágrimas que pensó completamente secas volvieron a brotar, calientes y furiosas. No eran lágrimas de tristeza pasiva, sino de una rabia justiciera que ardía. Martín había sido el verdadero dueño legal todo el tiempo. Ricardo lo había asesinado, porque ahora no tenía duda de que había sido asesinato, por una tierra que legalmente ya le pertenecía completamente a Martín.
El crimen era aún más monstruoso de lo que había imaginado. El testamento continuaba explicando la decisión de ocultarlo. Temo profundamente por la vida de Martín. Si Ricardo descubre esta voluntad antes de mi muerte, es capaz de matarlo. Lo sé con certeza en mi corazón de madre. He visto la oscuridad en sus ojos desde niño. Por eso lo escondo aquí, en el único lugar que Ricardo siempre ha temido instintivamente, el nido de la víbora. Elena sintió otro escalofrío profundo. La matriarca no solo había predicho la violencia de Ricardo, sino que también había intentado desesperadamente proteger a Martín con esta protección elaborada. Pero Ricardo había encontrado otra forma oscura de salirse con la suya: el accidente con el ganado. La muerte de Martín no había sido un accidente en absoluto. Había sido un asesinato frío y calculado por la herencia que creía suya. Y luego la parte más increíble del documento, la que explicaba a sus silenciosos compañeros de cuarto. Los animales de este granero no son una maldición diabólica, son guardianes sagrados. Crié al jaguar desde cachorro pequeño cuando su madre fue asesinada por cazadores crueles. Él conoce mi olor y el de mi sangre. La serpiente busca naturalmente el calor y la calma de las vigas altas. Ellos protegerán mi voluntad con sus vidas. Protegerán este lugar de la oscuridad de Ricardo. Son la justicia de la tierra hecha carne y colmillo. Elena levantó la vista lentamente hacia Nube Larga, como Ana había llamado a la serpiente, inmóvil en la viga como una estatua antigua, y hacia el fondo oscuro donde Sombra dormía invisible. No eran bestias mindless, eran testigos silenciosos. Eran los ejecutores pacientes de la voluntad de Matilde. Elena se sintió completamente transformada en ese momento. El miedo paralizante que la había atenazado durante días se evaporó instantáneamente, reemplazado por una claridad de acero templado. Ya no era una viuda mendigando refugio y compasión. Era la viuda del verdadero dueño legal. Y esos papeles frágiles en sus manos temblorosas eran la prueba indiscutible. La riqueza del granero nunca había sido oro brillante o joyas preciosas, como Ricardo había asumido en su codicia ciega. Era la tierra misma. Era el título de propiedad. Era la verdad más poderosa que cualquier riqueza material. Una verdad que la convertía a ella y a sus hijos en los legítimos dueños de la desdichada. Pero esta revelación era infinitamente más peligrosa que el jaguar y la anaconda juntos. Una cosa era sobrevivir en secreto día a día. Otra muy distinta era reclamar abiertamente lo que era legítimamente suyo. Con esos papeles no solo tenía un derecho legal, tenía un objetivo claro. Ricardo la había perseguido para tomarla por la fuerza y silenciarla. Ahora la perseguiría para matarla y destruir la evidencia. El granero había pasado de ser un refugio temporal a ser una fortaleza, y ella tendría que prepararse mentalmente para la guerra que se avecinaba. Elena pasó el resto de ese día crucial en un estado de calma febril y determinación absoluta. El hambre constante, el miedo paralizante, el frío de las noches, todo eso se había disuelto completamente, reemplazado por la claridad helada del propósito definido. Ya no era una víctima escondiéndose patéticamente en las sombras. Era una heredera defendiendo su fortaleza legítima contra un usurpador criminal. Dobló el testamento y el diario con cuidado extremo, la fragilidad del papel antiguo contrastando dramáticamente con el peso inmenso de la verdad que contenían. Volvió a la pared de piedra, al nicho escondido detrás de los barriles podridos, y volvió a guardar la caja de madera en su lugar. Pero no era suficientemente seguro. Ricardo la buscaría meticulosamente si alguna vez entraba al granero. Necesitaba un lugar mejor, un escondite perfecto. Sus ojos entrenados recorrieron el suelo buscando cualquier anomalía, y la encontraron justo debajo del montón de paja donde el jaguar solía dormir habitualmente. Había una gran losa de piedra, casi indistinguible del resto del suelo de tierra apisonada, pero sus bordes eran demasiado perfectos, demasiado regulares. Usando el machete como palanca y con una fuerza física que no sabía que poseía, logró levantarla unos centímetros cruciales. Debajo había un hueco seco de no más de 1 pie de profundidad. Era una antigua bodega de forraje olvidada por generaciones. Envolvió la caja cuidadosamente en un trozo de arpillera seca para protegerla de cualquier humedad y la colocó en el fondo del escondite. Volvió a poner la losa pesada en su lugar exacto y luego, con cuidado meticuloso, esparció la paja y los huesos viejos del jaguar por encima, recreando la escena exactamente como estaba antes.
Sombra estaba ahora literalmente durmiendo sobre su herencia. Era el lugar más seguro del mundo entero. Con los documentos completamente a salvo, la siguiente fase de su plan comenzó a formarse en su mente. La espera estratégica. Pero no era una espera pasiva de víctima. Era la espera calculada de un cazador. Elena sabía con certeza que no podían quedarse en el granero para siempre. La carne del venado se estaba acabando rápidamente, y aunque los animales la protegían milagrosamente, no la alimentarían indefinidamente. El problema mayor era su analfabetismo casi completo. Podía deletrear los nombres básicos, entender el veredicto general de Matilde, pero no podía navegar por las complejidades legales que seguramente vendrían en un proceso judicial. Necesitaba desesperadamente un aliado en el exterior, alguien que pudiera leer con fluidez y actuar legalmente, pero estaba completamente atrapada, prisionera en su propia fortaleza de piedra. La tensión aumentó dramáticamente 2 días después. Oyó el sonido inconfundible de un solo caballo moviéndose lentamente por la loma. Apagó el fuego inmediatamente, escondió a los niños en el rincón más oscuro y corrió hacia una de las troneras estrechas de piedra para observar. Vio a Ricardo claramente. Estaba completamente solo, pero se mantenía a una distancia respetuosa, justo fuera del alcance de las leyendas. Miraba el granero intensamente, no con miedo supersticioso, sino con una codicia calculadora y fría. Estaba midiendo el edificio mentalmente, evaluando sus defensas arquitectónicas. Elena sintió que sus ojos, incluso a esa distancia considerable, la quemaban con su intensidad maligna. No estaba allí asustado por la serpiente mítica. Estaba allí porque sospechaba fuertemente que ella seguía viva y escondida. Ricardo desmontó lentamente, pero se quedó junto a su caballo, usando al animal como escudo psicológico. Elena gritó desde la tronera, su voz rebotando contra las piedras antiguas. «Sé que estás ahí dentro, mujer. Sal ahora. Sal y sé razonable. Te trataré bien. No tienes que vivir como un animal salvaje». Elena apretó el mango del machete con fuerza blanca. Sabía exactamente qué significaba tratarla bien en la mente retorcida de Ricardo. Significaba su sumisión total, la venta de sus hijos inocentes y su silencio eterno. «No me hagas quemar esa pila de rocas contigo dentro», amenazó su voz, perdiendo rápidamente la máscara delgada de amabilidad. «Te daré hasta el sábado». Elena permaneció en silencio absoluto, su corazón un martillo salvaje contra sus costillas. Sombra en el fondo se levantó tensamente y soltó un gruñido bajo y amenazante, un aviso claro que viajó por el aire quieto. Ricardo lo oyó claramente. Maldijo en voz alta. Y por primera vez Elena vio miedo genuino cruzar su rostro antes de que montara precipitadamente y se alejara al galope. El ultimátum estaba oficialmente dado. El fuego vendría pronto, tal como Matilde había predicho. Elena miró a Mateo. El niño había estado observando todo con ojos duros y sin lágrimas de niño. «No dejaré que te lleve, mamá», dijo con firmeza, su voz de niño intentando sonar como la de un hombre adulto. Elena lo abrazó con fuerza protectora. «No lo hará, mi amor, porque vamos a luchar. Pero necesito tu ayuda desesperadamente». Sacó el testamento del escondite perfecto bajo la piedra. «No puedo ir yo misma al pueblo. Ricardo me mataría antes de que diera 10 pasos fuera de este granero. Pero tú eres pequeño, eres rápido. Puedes escabullirte en la noche». El plan era absolutamente aterrador, casi impensable. Poner el destino de todo sobre los hombros frágiles de un niño de apenas 8 años. «¿Recuerdas al padre Anselmo?», preguntó Elena con urgencia. Mateo asintió vigorosamente. El viejo sacerdote bondadoso de la iglesia del pueblo, el único que siempre le daba dulces a Martín y le hablaba con respeto genuino. Martín había confiado completamente en él. «El padre Anselmo sabe leer perfectamente. Tienes que llevarle esto». Le mostró el testamento cuidadosamente. «No puedes dejar que nadie te vea. Tienes que ir de noche, siguiendo el arroyo, no el camino principal. Le dirás que la viuda de Martín está viva en el nido de la víbora y que Ricardo es un asesino y un ladrón. ¿Entiendes la misión?». Era literalmente una sentencia de muerte si fallaba o era capturado. Mateo no flaqueó ni un segundo. Miró el papel precioso, luego a su madre directamente a los ojos. «Lo haré, mamá. Le diré que papá era el verdadero dueño». Elena pasó el resto del día preparando meticulosamente a su hijo para la misión más peligrosa.
Le dio los últimos trozos valiosos de carne seca para darle energía. Le envolvió los pies cuidadosamente con tiras de arpillera para silenciar completamente sus pasos y protegerlo de las piedras afiladas. Le hizo memorizar el camino repetidas veces, repitiendo las instrucciones una y otra vez hasta que las recitó perfectamente. Evita la casa principal a toda costa. Sigue las estrellas del sur. Si oyes a alguien, métete en el barro y no te muevas. Eres una sombra, Mateo. Eres invisible como él. Señaló al jaguar escondido. Al anochecer, una pequeña figura se preparó para deslizarse fuera del granero hacia lo desconocido. Elena le dio el testamento doblado en un pequeño cuadrado compacto y envuelto firmemente en un trozo de cuero seco. Mateo se lo metió bajo la camisa raída, contra su pecho. Elena lo besó en la frente sudorosa, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «Ve con Dios, mi niño valiente, y corre. Corre como si el mismo diablo te persiguiera». Mateo asintió con los ojos brillantes por la gravedad absoluta de la misión. «El diablo no me atrapará, mamá. Voy a salvarte». Elena observó desde la puerta con lágrimas silenciosas, como la pequeña sombra de su hijo se fusionaba con las sombras más grandes de la noche. Se deslizó por el hueco en la pared, el mismo que usaba el jaguar, y desapareció completamente en la maleza oscura. Elena regresó al interior del granero y se sentó en la oscuridad absoluta con Ana y Lucas dormidos a su lado. El jaguar entró poco después, regresando de su cacería nocturna, y se acomodó en su rincón habitual. Elena no se sintió sola en absoluto. Eran dos madres diferentes, protegiendo a sus familias de amenazas diferentes, esperando el amanecer incierto, cada una a su manera única. La espera más larga y agonizante de su vida acababa de comenzar. El aire en el granero se volvió denso e irrespirable en las horas interminables que siguieron. El silencio ya no era protector y reconfortante, era un vacío aterrador lleno de terror puro. Elena se sentó como una estatua de piedra con Ana dormida en su regazo y Lucas acunado en el hueco de su brazo. Cada crujido de la madera antigua, cada susurro del viento contra las troneras, era el sonido de los hombres de Ricardo regresando con fuego. Se imaginaba a Mateo, tan pequeño y solo en la oscuridad absoluta, con el documento más valioso del mundo pegado a su pecho frágil. ¿Habría logrado cruzar el arroyo sin ser visto? ¿Estarían los perros de la hacienda sueltos esa noche? Cada minuto que pasaba lentamente era una aguja afilada clavándose bajo su piel. Una tortura psicológica de ¿qué pasaría si? Sombra regresó antes de la medianoche. El granero estaba tan silencioso que Elena oyó el sonido suave de sus patas sobre la tierra antes de que él apareciera. El jaguar no traía presa esa noche. Entró, olfateó el aire tenso cargado de miedo humano, y en lugar de irse a su rincón habitual en el fondo, se detuvo a medio camino. Se giró y se sentó deliberadamente en el suelo, mirando fijamente la entrada, sus orejas moviéndose constantemente para captar el más mínimo sonido sospechoso. Se había posicionado estratégicamente entre la familia de Elena y la puerta. No estaba descansando cómodamente. Estaba vigilando activamente como un centinela. Elena sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la hizo llorar abiertamente. El animal sabía. De alguna manera profunda sabía que el peligro mortal estaba cerca y que uno de los miembros de su extraña manada faltaba. El amanecer llegó finalmente, pero no trajo ningún alivio. Solo una luz gris y enfermiza que reveló la palidez extrema y las ojeras profundas de Elena. Mateo no había regresado todavía. La esperanza desesperada de que el niño hubiera llegado sano y salvo al pueblo y estuviera protegido con el padre Anselmo luchaba constantemente contra la visión aterradora de que Ricardo lo hubiera capturado en el camino. Si Ricardo tenía el testamento en sus manos, todo estaba completamente perdido. No solo recuperaría la hacienda sin oposición, sino que él tendría la prueba física de que ella y sus hijos eran una amenaza existencial que debía ser eliminada permanentemente. Nube larga en las vigas también parecía inquieta, desenroscándose y moviéndose lentamente, como si sintiera la tensión eléctrica que emanaba del suelo. La mañana se arrastró dolorosamente, hora tras hora. Elena intentó darle a Ana y Lucas un poco de agua que había recogido, pero los niños estaban demasiado asustados para beber. Solo querían a su hermano. «¿Dónde está Mateo, mamá?», preguntaba Ana cada pocos minutos, su vocecita rompiendo el corazón de Elena en pedazos cada vez más pequeños. «Está en una misión muy importante para papá. Volverá pronto.
respondía Elena mecánicamente, su voz sonando hueca y falsa incluso para sus propios oídos. Se aferraba desesperadamente a la idea del padre Anselmo. Tenía que confiar completamente en el juicio de Martín, en que el sacerdote era un hombre genuinamente bueno, un hombre que actuaría correctamente. Fue poco después del mediodía cuando el mundo exterior finalmente rompió el silencio de manera explosiva. No fue el galope alegre de un solo niño regresando victorioso. Fue el sonido amenazante de muchos caballos. Y no venían rápido y descuidados. Venían al paso deliberado, un ritmo calculado y amenazante que helaba la sangre. Elena corrió a la tronera con el corazón en la garganta. Su corazón se hundió instantáneamente hasta sus pies. Ricardo estaba allí abajo, pero no venía con antorchas simples. Venía con media docena de hombres armados con rifles brillantes. Y venía con algo más, algo que destruyó su alma. En el centro del grupo, atado cruel a la silla de montar de uno de los peones, estaba Mateo. Tenía un golpe horrible en la cara y su camisa estaba desgarrada, pero sus ojos estaban secos y llenos de odio puro mientras miraba a Ricardo. ¡Elena! La voz de Ricardo retumbó llena de un triunfo aceitoso y repugnante. «Parece que perdiste algo valioso», hizo una seña brutal, y el peón arrojó a Mateo al suelo como un saco de patatas. El niño cayó mal, pero se levantó inmediatamente con dignidad, corriendo hacia el granero antes de que pudieran detenerlo. Ricardo se rió, un sonido feo y metálico. «Déjalo ir. Que la rata vuelva a su nido, no importa nada ahora». Ricardo levantó triunfalmente un papel amarillento en su mano, lo agitó en el aire para que ella lo viera perfectamente a través de la tronera. «Tuve que persuadir un poco al viejo cura, pero al final me dio exactamente lo que quería. ¿Creíste que este pedazo de papel sucio te salvaría?» «¡El cura es un traidor!», gritó Mateo desde dentro del granero, sus puños pequeños apretados con rabia impotente. Elena abrazó a su hijo fuertemente, su mente girando en un torbellino salvaje de desesperación absoluta. El padre Anselmo, su única esperanza, la había traicionado de la peor manera posible. Había entregado la prueba única y a su hijo directamente al asesino. El plan se había derrumbado de la peor manera imaginable. Ahora Ricardo tenía el testamento en su poder. Tenía la prueba física de su propia ilegitimidad y la prueba de la herencia de Martín. No había absolutamente nada que le impidiera quemar el granero hasta los cimientos y culpar a las bestias salvajes por la muerte trágica de todos ellos. «¡Tienen una última oportunidad!», gritó Ricardo con falsa magnanimidad. «Salgan ahora. Tú, Elena, ven conmigo voluntariamente y serás la señora de esta hacienda bajo mi protección generosa. O quédate ahí dentro y arde con tus cachorros y tus mascotas». «¡Nunca!», gritó Elena de vuelta con toda la fuerza de su alma, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. «Prefiero el fuego del infierno que tus manos sucias, asesino maldito». La cara de Ricardo se contorsionó de rabia pura. «Muy bien, será un placer. Hombres, preparen antorchas. Vamos a limpiar este nido de una vez por todas». Los hombres desmontaron obedientemente, sacando trapos empapados en aceite y parafina de sus alforjas. El pánico se apoderó de los niños. Ana y Lucas empezaron a llorar histéricamente. Mateo, sin embargo, se quedó extrañamente quieto, mirando fijamente al fondo del granero. «Mamá», dijo su voz extrañamente tranquila y clara. «Sombra». Elena se giró rápidamente. El jaguar no estaba acurrucado descansando. Estaba completamente de pie, todos sus músculos tensos, pero no miraba hacia la puerta amenazante. Miraba hacia la pared del fondo, la misma por la que él entraba y salía. Estaba gruñendo continuamente, un sonido bajo y constante, pero no era un gruñido de agresión. Era casi una bienvenida a algo que venía. Y entonces un sonido completamente nuevo se unió al caos. Un galope único viniendo rápido desde la dirección opuesta. No desde la hacienda, sino desde el pueblo. «¡Alto, en nombre de la ley!», gritó una voz. Era vieja, pero tenía la autoridad inquebrantable del acero templado. Un hombre irrumpió dramáticamente en la loma. Era el padre Anselmo, pero no estaba solo en absoluto. Detrás de él venía el comisario del pueblo y dos ayudantes fuertemente armados. El sacerdote no estaba vestido con su sotana habitual, sino con pantalones de montar prácticos, y en su mano no sostenía una cruz piadosa, sino otro papel. «¡Ricardo!», gritó el sacerdote con autoridad,
ignorando completamente a los hombres armados. «El papel que tienes en la mano es una falsificación, una trampa. Esta», levantó el papel que él sostenía. «Esta es la verdadera voluntad de tu madre». Ricardo se quedó completamente helado con el papel amarillento temblando en su mano. Miró al sacerdote, luego al comisario, y una risa seca como hojas rotas escapó de sus labios. «¡Viejo loco! ¿Qué clase de truco es este? Este es el testamento. Usted me lo dio». El padre Anselmo, sentado con una dignidad de hierro sobre su caballo sudoroso, negó lentamente con la cabeza. «No, Ricardo, te di cebo. Te di exactamente lo que tu codicia necesitaba ver». La confusión en el rostro de Ricardo era una máscara que se agrietaba rápidamente, revelando el pánico que había debajo. «El muchacho llegó anoche», continuó el cura, su voz resonando en la loma. «Muerto de miedo, pero valiente como un león. Me contó toda la historia y me mostró el verdadero testamento». Elena, pegada a la tronera, sintió que sus rodillas cedían. Las palabras del sacerdote eran un bálsamo y un golpe simultáneamente. «Lo sabía, mamá», susurró Mateo a su lado, sus ojos brillantes de orgullo y lágrimas contenidas. Sabía que no era un traidor. Elena lo abrazó incapaz de hablar. El padre Anselmo continuó, su voz dirigida ahora al comisario, pero sus palabras eran para Ricardo. «Sabía que vendrías a la iglesia en cuanto te enteraras. Sabía que usarías la violencia o el engaño. Así que pasé toda la noche en la sacristía con la pluma de mi abuelo, copiando meticulosamente la letra de tu madre en una hoja de pergamino vieja. Hice una copia», admitió el sacerdote sin vergüenza. «Una copia falsa que decía que la hacienda era tuya, pero solo si destruías la maldición del granero. Te di exactamente lo que necesitabas para incriminarte por intento de asesinato e incendio. El verdadero testamento», continuó. «El que deshereda a un bastardo violento y nombra a Martín, y por ende a su viuda como únicos dueños legítimos, se lo di al comisario al amanecer junto con mi petición de que investigara el accidente de Martín. La trampa era absolutamente perfecta». El sacerdote no había traicionado a Mateo. Había usado brillantemente la información del niño para tejer una red legal alrededor de Ricardo, usando la propia arrogancia del villano como nudo corredizo. El rostro de Ricardo era una máscara de furia púrpura. Estaba completamente perdido y lo sabía. Sus hombres, leales solo al dinero, miraban nerviosamente los rifles del comisario, que ahora apuntaban directamente en su dirección. «¡Son mentiras!», gritó Ricardo, su voz aguda por la desesperación. «Es la palabra de una viuda loca y un cura senil contra la de un hacendado». «No es solo su palabra, señor Ricardo», intervino el comisario por primera vez. Era un hombre curtido, con ojos que lo habían visto absolutamente todo. Desmontó lentamente. «Es este documento sellado y notariado por su propia madre». Sacó el testamento real del bolsillo de su chaqueta. «Y también», continuó el comisario, su mirada clavada en Ricardo, «es el testimonio de este niño». Señaló hacia el granero. «Un niño que usted secuestró, golpeó brutalmente y amenazó esta mañana en mi jurisdicción. Y es mi deber legal investigar por qué un hombre estaría tan desesperado por quemar un granero abandonado, a menos que estuviera tratando de destruir a los herederos legítimos que se esconden dentro». La acusación de intento de asesinato flotó en el aire, tan pesada y real como las piedras del edificio. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el piafar nervioso de los caballos inquietos. Ricardo miró a sus hombres buscando desesperadamente apoyo, pero solo encontró miradas evasivas. Estaba completamente solo. Su imperio falso, construido sobre el engaño y la sangre, se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes. En un último acto de desesperación irracional, su rostro se contorsionó en una máscara de locura absoluta. Ya no le importaba la tierra. Solo quería la destrucción total. «¡Quémenlo!», rugió su voz rompiéndose. «Les dije que lo quemaran todo ahora». Pero sus hombres no se movieron ni un centímetro. Estaban atrapados entre el miedo a su patrón y el miedo mucho más inmediato a los rifles de la ley. Y entonces un sonido completamente diferente respondió al grito de Ricardo. No vino de los hombres. Vino de la oscuridad del granero. Fue un rugido. No un gruñido bajo de advertencia, sino el rugido profundo, gutural y absolutamente furioso de un gran depredador en su territorio. Sombra emergió de la oscuridad. No se deslizó sigilosamente.
Caminó hacia la luz del sol con una autoridad aterradora, con la presencia de un rey antiguo. El jaguar se detuvo en el umbral, justo al lado de donde Elena y los niños se acurrucaban. Era una estatua viviente de poder manchado, sus músculos ondulando bajo el pelaje brillante, los ojos ambarinos fijos no en el comisario, sino directamente en Ricardo. El olor de las antorchas y el aceite había enfurecido al animal. No estaba protegiendo el testamento abstracto. Estaba protegiendo su hogar y a la extraña manada humana que había adoptado como propia. Los caballos de los peones retrocedieron violentamente, relinchando de terror puro y primitivo. Los hombres armados retrocedieron tambaleándose, sus rifles de repente completamente inútiles contra esa visión prehistórica. Y como si la escena no fuera lo suficientemente aterradora, algo más se unió al cuadro aterrador. Un sonido sibilante y el crujido de la madera vieja vinieron de arriba. Nube Larga había descendido de las vigas. Su cabeza del tamaño de un caballo pequeño se asomó por el dintel de la puerta, justo por encima de donde estaba el jaguar. Sus ojos sin párpados, fríos y antiguos como el tiempo mismo, se fijaron en el grupo de hombres. La serpiente y el jaguar, los guardianes míticos del nido de la víbora, estaban allí, reclamando su territorio. El comisario, a pesar de su valor, dio un paso atrás, persignándose instintivamente. Los hombres de Ricardo soltaron las antorchas y el aceite, levantando las manos en señal de rendición, no ante la ley, sino ante el terror primordial. Ricardo fue el único que quedó inmóvil, pero no por valentía, sino porque el miedo lo había paralizado completamente. Su rostro pálido como la cera, sus ojos desorbitados fijos en las dos bestias. Los guardianes de Matilde, la justicia de la tierra hecha carne, habían dado su veredicto final. El granero no ardería, no ese día, no nunca. El terror tiene una forma y un olor específicos. Y en esa loma olía a ozono de relámpago, a almizcle de jaguar y al sudor frío de hombres que se sabían condenados. Los peones de Ricardo, hombres rudos acostumbrados a la violencia del ganado y las peleas de cantina, retrocedieron como un solo hombre. Las antorchas cayeron al suelo, algunas chisporroteando en la hierba húmeda. «Dios nos ampare», murmuró uno de los ayudantes, su voz temblando. Ricardo fue el único que no se movió, pero no por valentía, sino porque el miedo lo había paralizado. Su rostro, antes rojo de furia, se había tornado de un blanco ceroso, fantasmal. Sus ojos desorbitados no veían al comisario ni al sacerdote. Estaban fijos en el jaguar. Quizás en ese momento, en la mirada ambarina del felino, vio el rostro de su madre, Matilde. Vio el juicio que ella había escrito. El jaguar soltó un segundo gruñido, esta vez no una amenaza, sino una sentencia. Y Ricardo se quebró. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo de tierra soltando un gemido agudo. El sonido de un hombre cuya alma se había roto. Fue ese colapso, ese gemido de derrota absoluta, lo que rompió el hechizo. El comisario, recuperando su compostura profesional, enfundó su pistola y caminó con paso firme. «Señor Ricardo, queda usted arrestado por el intento de asesinato de Elena y sus hijos, por el secuestro de Mateo y bajo sospecha de haber asesinado a su hermanastro Martín». Se volvió hacia sus ayudantes que aún miraban a la serpiente. «Espósenlo ahora». Los ayudantes se movieron aliviados de tener una orden humana que seguir y levantaron a Ricardo del suelo. Él no opuso resistencia, estaba vacío, un cascarón de hombre arrastrado por la justicia. Mientras se llevaban a Ricardo, el camino quedó despejado. El padre Anselmo se acercó al granero, pero se detuvo a una distancia respetuosa. «Elena, hija, ya es seguro, pueden salir». Con un movimiento que pareció durar una eternidad, Elena empujó la puerta lateral. La luz del sol la golpeó cegándola por un momento después de tantos días en la penumbra. Salió a la loma, no como una fugitiva aterrada, sino como la dueña de la tierra. Sostenía a Lucas en un brazo y a Ana en el otro. Mateo salió detrás de ella caminando con la cabeza alta y se paró al lado de su madre. Los cuatro, sucios, hambrientos pero intactos, se pararon frente a la ley y la iglesia. El jaguar no se movió. Siguió en el umbral observando la escena, asegurándose de que la amenaza se había ido completamente. La anaconda, su trabajo hecho, comenzó a retraerse lentamente hacia la oscuridad de las vigas. El comisario se quitó el sombrero, un gesto de respeto profundo. «Señora Elena», empezó. Ella lo interrumpió, su voz clara y firme. «Soy Elena,
la viuda de Martín, el verdadero dueño de esta tierra. El padre Anselmo se acercó y le entregó el testamento real, el que Mateo había llevado. «No, hija», dijo el cura con una sonrisa triste. «No eres la viuda, eres la dueña, doña Elena de la desdichada». El comisario asintió. «El documento es completamente legítimo. Y ahora tenemos un caso de asesinato. Iremos a la casa principal. Necesito tomar su declaración formal, doña Elena». La palabra sonaba extraña en sus oídos. «Doña Elena». Elena miró a Mateo, que sonreía por primera vez en semanas. Miró al padre Anselmo. «Padre, usted me salvó». El sacerdote negó con la cabeza. «No, hija. Mateo te salvó y tu esposo. Él te salvó. Escondió a su familia en el único lugar donde la codicia de su hermano no se atrevía a entrar. La fe de Martín en las leyendas de su madre los protegió». Elena se volvió hacia el granero por última vez. El jaguar seguía allí, una sombra vigilante. Sus miradas se cruzaron. No hubo miedo, solo un entendimiento silencioso. «Comisario», dijo Elena firmemente. «El granero y sus habitantes son parte de esta propiedad. Son la voluntad de Matilde. No deben ser molestados. Son los guardianes». El comisario, mirando al felino, solo pudo asentir. «Mientras no causen problemas a los humanos, no tengo asuntos con ellos. Parece que saben distinguir a los justos de los pecadores mejor que nosotros». La procesión que bajó de la loma fue la imagen de un mundo puesto al revés. Doña Elena y sus 3 hijos, escoltados por el comisario, caminaban hacia la casa grande. Los peones de Ricardo, ahora sin patrón, los observaban desde los campos, sus rostros una mezcla de asombro, miedo y quizás alivio. El reino de terror de Ricardo había terminado no por un ejército, sino por una viuda, un niño valiente y un testamento escondido en un nido de víboras. Cuando llegaron a la puerta principal de la hacienda, la misma puerta de la que habían sido expulsados hacía más de una semana, Elena se detuvo. Olía a cera de abeja, a comida caliente, a riqueza. Era el mundo que la había rechazado. Mateo le tomó la mano. «Es nuestra casa ahora, mamá». Elena respiró hondo, enderezó la espalda y por primera vez en su vida cruzó ese umbral. No como sirvienta, no como la esposa del capataz, sino como la dueña. La riqueza del granero nunca había sido solo el papel. Había sido la verdad. Y mientras Elena entraba a su nueva vida, el nido de la víbora en la loma volvió a su silencio. Sus guardianes habían cumplido su deber. La matriarca Matilde desde la tumba finalmente podía descansar en paz. Los años que siguieron no fueron una utopía perfecta, pero fueron justos. La transición de Elena de viuda a doña fue un camino recorrido sobre las piedras afiladas del respeto ganado, no de la sumisión forzada. Fiel a su palabra, su primera gran inversión no fue en lujos personales, sino en ladrillos y tiza. Construyó una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda, justo al lado de la capilla, y trajo a un maestro del pueblo. Mateo no solo aprendió a leer, devoró los libros de la biblioteca de Matilde, su mente aguda absorbiendo la ley, la historia y la filosofía que le habían sido negadas. Se convirtió en la primera generación de su familia en la que el poder no residiría en la fuerza bruta, sino en el conocimiento. La hacienda, bajo la administración de Elena, prosperó de una manera que Ricardo nunca había logrado. Ella entendía la tierra no como algo a lo que saquear, sino como algo con lo que asociarse. Los peones que al principio la temían terminaron por respetarla profundamente. Les pagaba salarios justos, les daba una parte de la cosecha y trataba a sus familias con la dignidad que a ella le habían negado. La hacienda dejó de ser la desdichada, un nombre susurrado con miedo. Los propios trabajadores con el tiempo empezaron a llamarla la Esperanza, y el nombre se quedó. Era un testamento vivo al cambio que ella había traído. Elena nunca volvió a entrar al granero, pero se aseguró de que nadie más lo hiciera. Se convirtió en un santuario no oficial. La loma se declaró vedada para la caza y el pastoreo. Se convirtió en la tierra de Matilde. Los peones decían que en las noches de luna llena todavía se podía ver la silueta de sombra patrullando la cresta de la colina, y que el tamaño de nube larga en las raras ocasiones en que se la veía tomando el sol en las rocas era antinatural. Los guardianes seguían en su puesto, no porque estuvieran atrapados, sino porque ese era su territorio, la última isla de naturaleza salvaje que protegía el corazón de la hacienda.
Sus hijos crecieron a la sombra de esa leyenda, pero con la luz de la educación. Mateo se convirtió en un hombre callado, pero con la autoridad de su padre Martín y la voluntad de acero de su madre y su abuela Matilde. Cuando llegó el momento, asumió la administración de la Esperanza, no como un tirano, sino como un custodio. Ana se convirtió en la maestra de la escuela que su madre había fundado, asegurándose de que ninguna otra niña tuviera que temer por su futuro. Y Lucas, el bebé que casi muere de hambre en el granero, creció sano y fuerte. Su risa, el sonido constante de la vida que había triunfado sobre la muerte. Elena envejeció, convirtiéndose en una matriarca tan poderosa como la propia Matilde, pero amada en lugar de temida. A menudo se sentaba en el balcón de la casa grande, mirando hacia la loma. No veía un nido de víboras. Veía su salvación. Veía el lugar donde una mujer rota, expulsada y sin nada, había encontrado una verdad protegida por bestias. Se dio cuenta de que el jaguar y la serpiente no eran monstruos. Eran símbolos. Eran la encarnación de la furia de una madre traicionada y la fuerza indomable de la tierra misma. La riqueza del granero nunca había sido oro o joyas, como Ricardo había supuesto en su codicia. La verdadera riqueza era una historia escrita en un papel amarillento. Era la verdad, un legado tan poderoso que había sido protegido por las fuerzas más temidas de la naturaleza. Elena había aprendido que el verdadero poder no era el que se imponía con rifles y gritos, sino el que se encontraba en el coraje de entrar en la oscuridad, enfrentar a las bestias, tanto las de afuera como las de adentro, y reclamar lo que era justo. Vio morir al padre Anselmo como un hombre santo, agradecido de haber sido parte de la redención de la hacienda. Vio a sus nietos correr por el mismo patio del que ella había sido expulsada. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, décadas después, lo hizo en la cama principal de la hacienda, rodeada de amor y paz, sabiendo que había honrado el sacrificio de Martín y cumplido la justicia de Matilde. La viuda expulsada se había convertido en la leyenda de la hacienda, una leyenda más fuerte que la de cualquier bestia. Y así termina la historia de Elena, la mujer que fue arrojada al lugar más oscuro, solo para descubrir que allí residía su mayor fortaleza. A veces los lugares que el mundo marca como malditos son simplemente santuarios que esperan al único valiente capaz de entender su verdad.